La estrategia del día, la conferencia anual del CON Buenos Aires. El próximo participa en el principal foro gubernamentales e inversionistas económico de Argentina en coa. La estrategia del día por bloomberlinia.com. Buenos días, estrategas. Soy Francisco de Argentina en Bloomberg Línea. Dar las 3 noticias más importantes de su día. Además, nos sacan la primera edición de Bajo la columna sobre minería y cast. Como siempre, no solo a seguir a este podcast, de activar las notificaciones de lunes a viernes, porque en Spotify o un pulgar. Más sugerencia en la descripción. Poder encontrar el link para a los newsletters de Bloomberg. Hace unos días compartí la caída de la deuda argentina PBI desde el 2010. Debate sobre cuánto se desde que llegó Javier a la fuente y gracias al trabajo Daniel Salazar, situación que nos preparó Jonathan del Instituto de Finanzas. Concretamente, la deuda bruta 84,7 por 24 a 70 en 2026, es decir, 6,2 puntos. Y si ve en el dato previo a la de 2023, es decir, 3% del 2020, es de 13,9 puntos. Para el 2023, ese que la deuda cayó 80 por una cuestión contable. Más allá de esto, el economista primario pasó de un déficit PIB en 2023 a 2% en 2025 puntos en un solo. Mencionó que el FMI proyectó de 1,9 por 6. Y hablando de deuda, de la licitación del Tesoro de títulos en pesos por Finanzas terminó concretando superior al 100% con todo en el corto plazo. Noviembre, que cortó a 2 con efectiva mensual, sumada a 2027 y 2 de septiembre y a octubre. Dólares se reabrió el AO de la adjudicación a 5. Segunda rueda de ese bono de dólares adicionales hasta las 13 horas. Trató de una licitación límite. Lo mismo que vencía, él fue neutro. Por otro lado, pasó a pausar el estiramiento cupo en dólares para no comer en medio de la reciente. Ayer estuve en el almuerzo Club de Buenos Aires, escuché Caglia hoy en Alberdi Paz y me traje para el podcast los que se mantiene optimista Argentina. El primero y principal como ancla de un programa que le golpeara la actividad da paso a una fase. Nuevamente la experiencia instaron por estabilizar con nuestras tasas altísimas, sesión del tipo de cambio y un juego deriva en desinflación y recuperación. Optar por el central implica un boom, mientras que elegir la cantición hoy y boom para la Argentina está transitando de ese segundo camino. Con diferencias claras con la misma altura del mandato de 2018, aunque la medida por el índice es muy parecida actualmente de una crisis de deuda y feroz del salario de manera actualmente. Acumula 3 meses en expectativas más allá. Se conocerá hoy, vendría una estacionalidad pasajera. Ya se están mostrando señales de central bajó las tasas de las empresas, empieza a repetir un boom de corto plazo, pero empieza a subir un consumo que sigue cediendo. A darse este rumbo, la economía del 2011 puede crecer 5%, traccionar motores del interior. Vamos a escuchar por unos minutos al economista jefe de la consultora, viendo la recuperación del crédito que tocó Buscaglia en su charla y comentó por estos días. Que supo ser de la recuperación post-recesión dejó de crecer en agosto, no lo miramos en términos reales, en principio del 2020 esta caída, en el 6, pues nuevamente es junio, julio, vemos con julio parecería acción con un 1,2% mensual el crédito de empresas. Bueno, las tasas y sobre todo, no solamente tasas activas ya bajaron, bastía pensar que se puede a mitad del año a empresas, porque eso permitiría tener adicional a una que por lo menos en el segundo habría mostrado una contracción. Si tenemos que ver en cambio el crédito parece algo empantanado, hora bastante alta, que no bajen tan fuertes más, pero no puedan ver las tasas activas personales y de tarjetas, bueno, lo que vicioso, ¿no? Porque digo, es muy difícil que el crédito no se recupera, o los ratios de ir bajan con fuerza y ganados en los últimos meses. La noticia es que absolutos, o sea, ya no absolutos, parecería encontrado cierto junio, julio, con un crédito empeorarse, aunque sea levemente, a generar que el ratio segunda mitad del año mejore. Bastante graduamos que esto mejore y un poquito más baja, o más las tasas solas de familias, que si eso genera algún tipo, comparando con lo que fue el primer semestre, que realmente no fue motor del. El dato de la inflación de julio con lo esperado y le dio un índice de precios al consumidor en el mes con la inflación 4%, mientras que el alimentos y energía quedó en interanual. En los dos casos a junio. Así las cosas subieron 0,3 respectivamente, mientras que el a la baja. Las subas fueron de inteligencia, saltando más de 15 balance con ingresos duplo microcomputer, trepando de venta sólido, mientras que cerraron al alza. Lo más de la jornada fue que la inflación creciendo, las chances de que deje la tasa sin cambio duro ya descuentan una probabilidad de que no la toque 5% hace una semana. Del precio del petróleo por reavivado el temor a una Fed votando la última. Ayer por lo pronto el 4% para cerrar en 55 centavos en Stanley, mientras los próximos muy diferente, la Fed va a dejar la tasa quieta en pasar abajo la superficie conforme como cerraron los mercados. Cayó 0,8%, jaque verde para las acciones caídas hasta 5,8% y subas de hasta 1,5%.
0,1%. Los bonos en dólares cerraron 0,2%, 171 puntos. 150 pesos el contado con liqui en 1.500, mayorista en 1.409. El minorista por su parte, pesos. En tasas, la ley en 25,5%, por Bima cerró en 22%. Central por su parte, compró y las reservas brutas quedaron 26 millones de dólares. Vamos a Florencia Lendoiro en superficie, la nueva columna del podcast que van a escuchar. Como comentabas, esta nueva columna de las una entrevista con Ignacio, vicepresidente de Lithium, las empresas detrás de los grandes de litio que tiene el país. Acaba de presentar unos muy buenos trimestres del año, que es Caucharí Olaroz, y tiene más que está por entrar esperan un tercer inversión de capital muy significativo. Celorrio es un poco mercado, vimos los resultados de Lithium, Arestuvisión, por supuesto, otros. No, muchísimas gracias. Y nuestros resultados ayer y han sido muy positivos, la robustez de la Operos y al mismo perspectivas que con tanto en Caucharí la parte productiva, pero una expansión, donde ya para la expansión a 45 en Pozuelos Pastos, otro gran proyecto que tenemos en cartera. El tiempo ha ayudado, lo subido, una recuperación, mantenido en una banda que costos operativos, una posición, obviamente precio y siempre tiene que tener esta calidad operativa. Claro, con litio también un poco más de un poco me impacta eso en este potencial, o decime ya, ¿no? En convertirse en sectores de litio del mundo. Es importante, me parece, el volumen producir, la capacidad instalada, muy reciente, toda habilidad. Tenemos algunos países africanos. La realidad es lo mismo que unos años, todavía falta mucho para adelante. El mercado ha mantenido esto durante, pero la realidad es que tiene algunas características perspectivas hacia adelante, todo claras de dónde puede ir, lo cual uno no darse en que esta situación te puede, como habrás visto, unos subas y bajas, y eso siempre hay que estar preparado. Pero sí, como bien de precios, para la crisis apunta a un... Hablabas, Ignacio, y el impacto, qué tipo de proyectos dado en Caucharí Olaroz, los pastos grandes están. Sí. ¿Cómo es el RIGI para Caucharí desarrollarse o las etapas que vienen? ¿Entendible es para Pozuelos Probación? Sin duda que es, no sé si la palabra, pero lo más cerca de encontrar. Obviamente las compañías los vienen y los harán en su acelera, define, de llevarlos adelante a Pozuelos Pastos Grandes, donde cuando va a ser el disparado de poder hacer un proyecto en su totalidad, prácticamente la capa y por hoy. Así que clave. ¿Qué esperas el cierre del año y el corto plazo para la compañía? ¿Tienen alguna nueva expansión? No, la verdad que tenemos y realmente tal nivel de calidad, sin lugar a dudas va a ser el de Caucharí, apoyar a nuestro sector en el de grandes. Eso te irías hablando de casi $, de CAPT. Ese va que dijimos al mercado es que íbamos a mantener costos eficientes, una protección del accionista en las buenas y en las malas. Va a ser el foco de la compañía. ¿El financiamiento con ese antes que necesita alguna posibilidad de salir que puedas decir, o eso es avance del proyecto? No, los grandes estamos ya dando un tercer importe de capital a los efectos de uno del proyecto. Preguntabas por RIG y todo el análisis sobre el RIG importantes que hacen. Caucharí tiene flow y tenemos que creo que lo podemos básicamente sobre deuda. Seguro que no lo vamos a... Altamente improbable que lo hagamos nosotros. Protegemos nuestra ha sido de dar realista y tiene que ser de manera que financia sus proyectos. El día. Que dijo ayer el empresario Daniel Casa cuando le preguntaron: la verdad no sé si voy a que mi cabeza está en otra, pero sería muy feliz si pudiera hacer un cambio en la Argentina, los mejores de la universidad y armar el mejor equipo. Dijo que Jorge Brito, un gran candidato. Usted lo sabe ver en los comentarios. Esto fue un nuevo capítulo de Argentina. Yo soy Francisco Argentina de Bloomberg Línea y a Fran Aldaya. No se olviden de ir a este podcast y a la cantante cada vez que sale un caso. Espero que tengas una gran... La estrategia del día argentado por Francisco Aldaya, por Arturo Luna y Daniel Día, muy productivo.